Mientras la junta directiva se quedaba en silencio mientras Rachel Donovan, la fría directora ejecutiva de Atlas Defense Technologies, anunciaba su matrimonio. Les presento a mi esposo, Logan Hayes. Todos los ojos se abrieron de par en par al ver al hombre alto y modesto con ropa sencilla. El mismo hombre que había estado limpiando silenciosamente sus oficinas durante meses. Lo que la poderosa empresaria no sabía era que su conveniente esposo contratado una vez comandó la unidad de fuerzas especiales más clasificada de Estados Unidos. El conserje que fregaba sus pisos había asesinado a dictadores y desmantelado células terroristas. Y ahora, mientras figuras sombrías rodeaban el imperio de Rachel, el pasado cuidadosamente enterrado de Logan estaba a punto de resurgir con consecuencias letales. Rachel Donovan caminaba por el reluciente vestíbulo de Atlas Defense Technologies. Su vestido azul marino de tubo y su impecable blazer blanco contrastaban marcadamente con los apagados tonos tierra de la sede de Austin que ahora dirigía. Los empleados se apartaron de su camino, sus susurros la seguían como sombras. Habían pasado 6 semanas desde el sospechoso accidente de yate de su padre y 3 semanas desde que la Junta reveló la impactante estipulación en su testamento. Mary dentro. 30 días o perdería el control de la empresa. Los tacones de sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el suelo de mármol mientras se dirigía al ascensor ejecutivo. 30 días para encontrar marido. Lo absurdo de aquello la hizo apretar la mandíbula. Joseph Donovan había construido esta empresa desde la nada, enseñándole a su hija todos los aspectos del negocio, preparándola para ocupar su lugar. Y, sin embargo, al morir, había añadido esta condición arcaica que amenazaba todo aquello por lo que había trabajado o su oficina, ahora clínicamente redecorada según sus especificaciones. Rachel revisó los últimos planos del sistema de guía de misiles mientras su asistente, Vanessa, le proporcionaba información actualizada sobre posibles candidatos para su matrimonio de emergencia. El vicepresidente de marketing está divorciado. Es lo suficientemente atractivo y ya tiene autorización para acceder a información clasificada. Vanessa sugirió que Rachel lo despidiera con un gesto. Demasiado ambicioso. Nunca aceptaría un acuerdo temporal. El director financiero, Vanessa, continuó navegando por su tableta. Demasiado conectado a la junta. Informaría de todo a Blackwood. Rachel se giró hacia las ventanas del suelo al techo, mirando el horizonte de Austin. Necesito a alguien sin una participación en Atlas. Alguien que comprende la discreción. Alguien. Hizo una pausa. La frustración era evidente en la línea tensa de su boca. Alguien controlable. Esa noche, después de revisar 7 posibles candidatos a esposo y encontrar defectos fatales en cada uno, Rachel escapó a un pequeño bar a kilómetros del distrito corporativo, un lugar donde nadie reconocería a la reina de hielo de Atlas. Varias copas después, su control cuidadosamente mantenido se desvaneció. El estrés de la muerte de su padre, el futuro de la compañía pendía de un hilo y el tic-tac del reloj de la cláusula de herencia abrumaba su compostura, generalmente impenetrable. En este estado vulnerable, se sintió atraída por un hombre tranquilo de ojos observadores sentado solo en la barra. Había algo tranquilizador en su presencia, algo familiar que no podía identificar. Logan Hayes escuchó sin juzgarla mientras vagamente describía su predicamento. Su actitud tranquila contrastaba con su agitación emocional. A veces, los problemas más imposibles tienen las soluciones más simples, dijo. Su voz, un retumbar bajo que parecía atravesar el ruido de la barra. Rachel lo estudió más de cerca. Hombros anchos bajo. Una simple camiseta gris, unas manos fuertes alrededor de su vaso de whisky, una fina cicatriz en la mandíbula. Sus ojos reflejaban algo que ella reconoció. La cuidadosa vigilancia de alguien que ha visto demasiado. Cuando un cliente agresivo la acosó, Rachel Logan intervino con una eficacia sorprendente. Una llave de muñeca precisa que no requirió ningún movimiento dramático, solo una pericia controlada que hizo que el agresor se disculpara y se retirara.
La combinación de la liberación emocional del alcohol y la inesperada protección de este extraño derribó las defensas cuidadosamente construidas de Rachel. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó, acercándose a él en la barra. Logan se encogió de hombros. Su expresión no revelaba nada. Aquí y allá aprendes cosas. La noche se convirtió en un borrón de confesiones y conexiones que culminó en una invitación impulsiva a su ático. La mañana trajo claridad y conmoción. Logan era parte del personal de mantenimiento de Atlas, el conserje silencioso con el que se había cruzado cientos de veces sin darse cuenta. En lugar de la vergüenza que la mayoría de los directores ejecutivos podrían sentir, Rachel vio una oportunidad en esta situación comprometedora. Un hombre sin conexiones ni ambiciones, alguien que asumió que era un fracasado obediente que podía ser fácilmente controlado y compensado. Lo observó desde la puerta de su dormitorio mientras él estaba de pie junto a las ventanas del suelo al techo recortadas contra la luz de la mañana, su postura militar recta en desacuerdo con su supuesta posición en la vida. Algo no cuadraba con Logan Hayes, pero Rachel estaba demasiado concentrada en su problema inmediato como para profundizar. Le propuso matrimonio por contrato tomando un café. 1 año de generosos pagos mensuales separa vidas y absoluta discreción. Logan la observó con esos ojos indescifrables antes de aceptar una condición. No se realizarían verificaciones de antecedentes más allá de la evaluación laboral estándar que ya había aprobado. Todos tienen cosas que preferirían dejar atrás, dijo. Rachel asumió que tenía problemas legales menores o deudas acordadas. El acuerdo parecía perfecto. Un marido obediente sin interés en su empresa y sin poder para amenazar su posición. Se casaron discretamente 3 días después en el juzgado del condado. Logan llevaba un traje prestado. Rachel llevaba un sencillo vestido blanco que no revelaba nada de la transacción comercial. Al firmar los papeles, nadie notó al hombre que los fotografiaba desde el otro lado de la calle ni el mensaje cifrado que envió. Tarjeta cambiado de patrones. Se introdujo una nueva variable. El anuncio de matrimonio de Rachel conmocionó a Atlas. Los miembros de la junta intercambiaron miradas escépticas mientras Logan permanecía en silencio junto a ella con su primer y único traje de diseñador. Marcus Blackwood, el amigo más antiguo de su padre y presidente de la junta, observaba a Logan con ojos sospechosos. Un romance vertiginoso, comentó. Su apretón de manos con Logan se demoró como si evaluara algo. Logan sostuvo su mirada con una indiferencia practicada, sin revelar nada. Cuando sabes, sabes, respondió Rachel con una sonrisa practicada, con la mano apoyada posesivamente en el brazo de Logan. Los miembros de la junta asintieron, algunos con evidente alivio. La cláusula de herencia satisfizo sus puestos. Solo Blackwood parecía preocupado, entrecerrando los ojos mientras observaba los cuidadosos movimientos de Logan por la habitación. Para mantener las apariencias, Logan se mudó al ático estéril de Rachel. Ella estableció límites claros, habitaciones separadas, mínima interacción, sin interferencia en su trabajo. Logan obedeció sin quejarse, continuando con su puesto de conserje a pesar de su sugerencia de que se tomara una licencia pagada. Prefiero ganarme la vida, dijo simplemente. Rachel malinterpretó esto como el orgullo de un hombre sencillo que ignoraba que Logan necesitaba acceder al edificio para investigar sus propias sospechas sobre Atlas. Sus primeras semanas juntos establecieron un ritmo de evasión cuidadosa. Rachel se levantaba a las 5 de la mañana para su extenuante rutina de ejercicios antes de las jornadas de 14 horas. Logan trabajaba en turnos de noche, moviéndose silenciosamente por el edificio mientras los ejecutivos trabajaban hasta tarde en proyectos clasificados. En raras ocasiones, en el apartamento, Rachel se sintió desconcertada por la eficiencia de Logan. La forma en que observaba y se adaptaba a sus hábitos sin discutir, anticipándose a las necesidades que ella nunca expresaba. Cuando Rachel luchaba contra el insomnio, llegaba a casa y encontraba tazas perfectas de té de manzanilla esperándola. Cuando se saltaba comidas durante los periodos de trabajo intensivo,
Aparecían alimentos nutritivos en el refrigerador de su oficina. Logan no requería nada, no explicaba nada. Su tranquila confianza era reconfortante e irritante a la vez para una mujer que se enorgullecía de no necesitar a nadie. Una noche, al regresar antes de lo habitual, Rachel encontró a Logan haciendo flexiones militares precisas en la sala de estar. Sus movimientos eran tan fluidos y controlados que parecían sin esfuerzo. Se detuvo de inmediato al verla ponerse de pie con una gracia que parecía congruente con su supuesto pasado. Cuando se le preguntó, solo mencionó que mantenerse en forma le ayuda a trabajar mejor. Rachel lo dejó pasar, pero archivó esta inconsistencia con otras que había comenzado a notar. Su primer enfrentamiento real se produjo cuando Rachel organizó una cena para posibles clientes militares. Logan, a quien pretendía mantener alejado, asumió sin problemas el papel de anfitrión cuando su ansiedad social la amenazó. Para arruinar la velada. Su inesperado conocimiento de los protocolos militares y los sistemas de defensa, que atribuyó a su amplia lectura, encantó a los generales. Rachel se sintió a la vez agradecida y furiosa por haber sido eclipsada, al confrontarlo después por sobrepasar los límites. «Te estabas ahogando», dijo Logan simplemente. «Solo te mantuve a flote. No necesito que me rescaten», espetó. «Todos lo necesitamos a veces», respondió algo como un viejo dolor en sus ojos antes de que su expresión volviera a la neutralidad. Antes de que ella pudiera exigir más explicaciones, se retiró a su habitación, dejando a Rachel con la inquietante sensación de haber vislumbrado algo genuino bajo su fachada cuidadosamente cuidada. Mientras tanto, Logan realizó su propia investigación durante sus rondas de mantenimiento. Descubrió inusuales brechas de seguridad en los sistemas de Atlas, comunicaciones cifradas que eludían los canales oficiales y misteriosos envíos de tecnología que coincidían con patrones que reconoció de su vida anterior. Empezó a sospechar que la muerte del padre de Rachel no fue un accidente ni una coincidencia y que la propia Rachel podría estar en peligro por fuerzas dentro de su propia compañía. Durante los turnos de noche, Logan se coló en áreas seguras usando el acceso que le proporcionaba su puesto de conserje, descargando registros del servidor y fotografiando manifiestos de envío. En los archivos del sótano encontró discrepancias en los registros financieros que datan de meses antes de la muerte de Joseph Donovan, evidencia de que se estaban desviando recursos para pruebas de prototipos, información clasificada manipulada y filtrada. A través de puertas traseras digitales cuidadosamente ocultas, a medida que Logan se volvía cada vez más protector sin explicación, la frustración de Rachel crecía. Había construido su carrera sobre el control y la autosuficiencia, pero se encontró respondiendo a la sutil guía de este hombre silencioso. Cuando lo confrontó por sus misteriosas llamadas telefónicas y ausencias inexplicables, Logan solo ofreció vagas garantías. La tensión entre ellos creó límites profesionales y personales que se difuminaban a pesar de sus esfuerzos por mantener la distancia. 3 meses después de su acuerdo, Rachel consiguió un lucrativo contrato del Departamento de Defensa para un revolucionario sistema de objetivos para drones, consolidando su posición como directora ejecutiva. La celebración en la sede de Atlas se convirtió en un evento de alto perfil con la asistencia de oficiales militares, miembros de la Junta y socios tecnológicos. Logan, aún manteniendo su fachada de conserje, observaba desde la periferia mientras Rachel dominaba la sala con un llamativo vestido azul, finalmente aceptada en el mundo de su padre. Desde su posición cerca de la entrada de servicio, el ojo experto de Logan catalogó las amenazas potenciales. El personal de catering con acceso inesperado a áreas seguras. El personal de seguridad cuyo posicionamiento dejaba puntos ciegos y cobertura. Un guardia en particular cuyo patrones de comunicación y movimientos parecían fuera de protocolo. Algo se sentía mal, activando la hipervigilancia que lo había mantenido con vida a través de innumerables operaciones. Durante su discurso de apertura, Logan notó a un guardia de seguridad cuyos patrones de movimiento no coincidían con los protocolos estándar. Cuando el guardia se colocó cerca de Rachel con una mano dentro de su chaqueta,
Logan abandonó su identidad encubierta sin dudarlo. Se movió con precisión controlada entre la multitud y alcanzó a Rachel justo cuando el guardia sacó un arma oculta y redirigió suavemente el ataque. La bala rozó el brazo de Logan en lugar de encontrar el corazón de Rachel. En el caos resultante, Logan neutralizó al asesino con eficiencia militar. Sus movimientos delataban años de entrenamiento de combate. Rachel observó conmocionada cómo su modesto esposo se transformaba en alguien irreconocible que comandaba letalmente y absolutamente controlado en crisis. Cuando llegó seguridad adicional, Logan ya había desaparecido de la escena, dejando a Rachel para lidiar con la policía y preguntas que no podía responder. Horas después, lo encontró en su ático, cosiendo eficientemente su propia herida. La sangre manchaba las baldosas blancas del piso de su baño, pero la de Logan sus manos permanecieron firmes mientras él controlaba su respiración e incluso. ¿Quién eres?, preguntó. La adrenalina y la confusión le hacían temblar la voz. Logan solo ofreció que tenía algo de experiencia. Con seguridad y sugirió que el atentado contra su vida estaba relacionado con discrepancias que había notado en los proyectos clasificados de Atlas. El mundo de Rachel se tambaleó al darse cuenta de que Logan había estado investigando su empresa todo el tiempo. «Me has estado mintiendo. Desde el día que nos conocimos», acusó. La ira enmascaraba su miedo. Logan terminó de atar la sutura antes de responder. «No miento, solo no lo comparto todo». «Hay una diferencia». «A mí no», replicó Rachel. Pero el calor en su voz se desvanecía, reemplazado por un reconocimiento a regañadientes de que sin su intervención estaría muerta. Su enfrentamiento fue interrumpido por una llamada urgente. Los servidores de Atlas estaban siendo violados. Diseños de armas sensibles eran el objetivo. A pesar de su desconfianza, Rachel no tuvo más remedio que llevar a Logan con ella a la respuesta de emergencia en la sede. Allí demostró una experiencia en ciberseguridad que ningún conserje debería poseer. Trabajando junto a su equipo de seguridad para rastrear el ataque hasta una fuente dentro de Atlas. Mientras los dedos de Logan volaban sobre el teclado, Rachel observaba con creciente certeza que nada en este hombre era lo que parecía. Navegaba por sistemas cifrados con la confianza de alguien que lo había hecho cientos de veces, identificando patrones de ataque y prediciendo los próximos movimientos del hacker con asombrosa precisión. La evidencia apuntaba a Marcus Blackwood, el amigo más cercano de su padre y su consejero de mayor confianza. Logan instó a la cautela, explicando que Blackwood probablemente era solo una pieza de una conspiración mayor. Cuando Rachel exigió confrontar a Blackwood directamente, Logan reveló suficiente de sus antecedentes para establecer credibilidad. La gente como Blackwood no trabaja sola. Si él está comprometido, otros también. He visto estos patrones antes. ¿Dónde exactamente? ¿Has visto estos patrones? Rachel presionó, cruzándose de brazos. ¿Qué no? ¿Me estás diciendo que los ojos de Logan se encontraron con los de ella, midiendo cuánto revelar? Trabajé en evaluación de inteligencia por un tiempo. Militar, eso es todo lo que puedo decir ahora mismo. Rachel aceptó a regañadientes investigar el acceso discreto a los servidores privados de su padre con la sorprendentemente hábil asistencia de Logan. Descubrieron comunicaciones cifradas que sugerían una venta sistemática de tecnología armamentística clasificada a compradores internacionales. Una trama de traición que comenzó meses antes de la muerte de su padre. El accidente del yate adquirió un nuevo significado cuando Rachel se dio cuenta de que su padre podría haber descubierto la conspiración. Mientras trabajaban juntos durante la noche, las barreras profesionales se derrumbaron. Rachel vio más allá de la simplicidad calculada de Logan, la mente estratégica que se escondía bajo su mirada. Logan vislumbró la vulnerabilidad tras la armadura de ambición de Rachel. Al llegar la mañana, habían establecido una alianza incómoda basada en la necesidad mutua. Ella necesitaba sus habilidades para descubrir la conspiración, mientras que él necesitaba su acceso para encontrar la verdad que buscaba desde que dejó el servicio militar.
Ninguno reconoció la otra corriente que se desarrollaba entre ellos, más fuerte que la conveniencia o la necesidad. La investigación obligó a Rachel y Logan a acercarse más mientras establecían un centro de operaciones seguro en un rincón olvidado del campus de Atlas. Por primera vez, Rachel vio la mente metódica de Logan completamente ocupada construyendo mapas de líneas de tiempo, analizando patrones de comunicación y prediciendo movimientos enemigos con una precisión inquietante. Cuando cuestionó sus métodos, Logan reveló que una vez estuvo involucrado en análisis de inteligencia, una verdad a medias que explicaba sus habilidades sin exponer sus verdaderos antecedentes. Trabajando hasta altas horas de la noche, reconstruyeron fragmentos de la conspiración. Empresas fantasma que recibían tecnología de Atlas a través de intermediarios. Pruebas de armas saboteadas deliberadamente tras su entrega a las fuerzas estadounidenses. Aparecieron diseños clasificados, en forma modificada en arsenales extranjeros. El patrón reveló no solo corrupción, sino un esfuerzo coordinado para socavar las capacidades de defensa estadounidenses mientras se beneficiaban de la venta de sistemas funcionales a compradores privados. Su avance se produjo cuando descifraron archivos que mostraban que las cuentas en el extranjero de Blackwood recibían pagos que coincidían con fallos en las pruebas de la tecnología Atlas. Armas saboteadas deliberadamente tras su entrega a clientes militares. El patrón sugería un esfuerzo calculado para socavar las capacidades de defensa estadounidenses mientras se vendían sistemas funcionales a compradores privados. Más inquietantes fueron las referencias a la contención de Phoenix, que causaron una tensión visible en la expresión generalmente impasible de Logan. La frase apareció en múltiples comunicaciones cifradas. Asegurar que la contención de Phoenix siga siendo prioritaria. Los activos de Phoenix deben ser neutralizados. Se desconoce la ubicación del comandante de Phoenix. Cada mención envió una corriente visible de tensión a Logan, aunque intentó ocultar su reacción. Cuando Rachel lo presionó sobre su reacción, fueron interrumpidos por una brecha de seguridad en su centro de mando improvisado. 3 operadores profesionales con precisión militar se infiltraron en el edificio, apuntando claramente a su ubicación. Logan cambió instantáneamente al modo de combate, instruyendo a Rachel mediante maniobras evasivas con el comando fluido. D. Alguien acostumbrado a ser obedecido en situaciones de vida o muerte. Quédate 3 pasos detrás de mí. Muévete cuando me muevo. Congela. Cuando hago la señal. Él ordenó que desapareciera toda pretensión del conserje diferencial. En su lugar había alguien que Rachel nunca había conocido. Un comandante acostumbrado a operaciones de alto riesgo. Alguien cuya autoridad natural estaba tan arraigada que ya no la notaba. Durante su escape por los pasillos de mantenimiento, Rachel presenció a Logan enfrentarse a los perseguidores con una eficiencia devastadora, neutralizando a asesinos entrenados con una precisión que solo podía provenir del entrenamiento de élite de las fuerzas especiales. Su violencia controlada la aterrorizó y la hipnotizó al tiempo que reconocía que este era su verdadero elemento, no la sumisión silenciosa que había practicado durante meses. Un atacante se acercó a Logan con un cuchillo de combate. Redirigió el impulso, desarmó al hombre y lo incapacitó con un estrangulamiento aplicado con precisión. Todo en menos de 5 segundos. Otro les disparó desde el final de un pasillo. Logan empujó a Rachel a un lugar seguro, calculó la trayectoria basándose en el patrón de eco y devolvió el fuego sin exponerse. El pensamiento táctico ocurrió tan rápido que pareció instintivo. Llegaron a un lugar seguro, una casa segura preparada que Logan había establecido sin su conocimiento. Mientras Rachel procesaba la revelación de que su sencillo esposo se había estado preparando para este escenario desde el principio, Logan finalmente compartió una versión de la verdad. Admitió ser un exmilitar de operaciones especiales reclutado para investigar Atlas después de que inteligencia sugiriera que tecnología clasificada estaba siendo comprometida. Lo que no reveló fue su conexión personal con el caso ni sus sospechas sobre el papel de su padre. La casa segura era sencilla pero completa: comunicaciones seguras, armas, dinero en efectivo,
suministros médicos, múltiples rutas de escape, todo hablaba de una planificación meticulosa por parte de alguien que ya lo había hecho muchas veces. Rachel observó el entorno conectando estas nuevas piezas con el rompecabezas que era Logan Hayes. Tu padre contactó a alguien de mi antigua cadena de mando semanas antes de su muerte, explicó Logan mientras aseguraba el perímetro. Sospechaba de sabotaje interno, pero no sabía en quién confiar. Me enviaron a establecer un puesto dentro de Atlas para investigar discretamente. Y casarte conmigo formaba parte de los parámetros de tu misión. Rachel preguntó enfadada, enmascarando el dolor más profundo de la traición. No. Logan respondió con una honestidad emocional poco común. Eso fue inesperado. Una oportunidad para un acceso más cercano. Sí, pero no planeado. Mientras Rachel lidiaba con estas revelaciones, Logan recibió un mensaje cifrado de un excompañero de equipo advirtiéndole que Sable Fénix está comprometida y que los objetivos principales incluyen a los líderes de Atlas. Rachel no entendía la terminología, pero la reacción de Logan, una ruptura momentánea en su cuidadoso control, le indicó que se trataba de información crítica de su pasado. Antes de que pudiera exigir más explicaciones, las imágenes de vigilancia de su ático revelaron que Blackwood y los equipos de seguridad registraban su casa. Más inquietante aún, descubrieron dispositivos de escucha en los objetos personales de Rachel. Su presencia había sido monitoreada durante meses, posiblemente desde antes de la muerte de su padre. La conspiración era más grande y arraigada de lo que sospechaban. Me han estado observando todo este tiempo, susurró Rachel. La violación la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Pensar que sus momentos más privados, su dolor por su padre, su vulnerabilidad, habían sido observados por enemigos disfrazados de aliados la enfermaba físicamente. La mano de Logan encontró su hombro firme y estable. Pero no te vieron, dijo en voz baja. No eres la verdadera tú. Yo también te he observado, Rachel. La persona que he visto. No tienen mientras procesaban esta información. La innegable química entre ellos se encendió en el espacio reducido de la casa segura. La ira, la adrenalina y los meses de atracción reprimida culminaron en un encuentro íntimo que los sorprendió a ambos por su intensidad emocional. Después, en un raro momento de vulnerabilidad, Logan compartió fragmentos de su pasado. No los detalles clasificados, sino el coste emocional de su vida anterior. Rachel, a su vez, reveló su profundo dolor por su padre y el aislamiento de su posición. No he confiado en nadie desde que murieron mis padres, admitió, con la voz apenas audible en la oscuridad. No del todo, ni siquiera en mi padre, hacia el final. Él también guardaba secretos. La confianza es un lujo en nuestros mundos, respondió Logan, mientras sus dedos trazaban patrones ausentes en su hombro. Pero a veces también es una necesidad. Esta nueva conexión se puso a prueba de inmediato cuando el sistema de comunicación seguro de Logan los alertó de otro intento en los servidores de Atlas, esta vez dirigido a la base de datos prototipo donde se almacenaba la investigación de armas más avanzada de la compañía. Los días siguientes establecieron una nueva dinámica entre ellos. De día, Rachel mantenía su imagen de directora ejecutiva, aparentemente impasible ante los acontecimientos recientes, mientras trabajaba en secreto con Logan para identificar a los empleados comprometidos. De noche, volvían a la casa segura, analizando datos y compartiendo gradualmente más de sí mismos en el proceso. Logan comenzó a revelar detalles estratégicos de su pasado militar sin comprometer información clasificada. Su entrenamiento y operaciones psicológicas. Su facilidad con los idiomas. Sus años rastreando a traficantes de armas en zonas de conflicto global. Rachel compartía el peso de heredar el legado de su padre. Su lucha por ser respetada en la industria de defensa, dominada por hombres, y su genuina pasión por la tecnología que protege en lugar de simplemente destruir. Nunca quise construir armas, confesó durante un raro momento de tranquilidad. Quería crear sistemas de defensa, escudos, no espadas.
Mi padre entendía que los contratos que más le entusiasmaban siempre eran los de protección. Interceptores de misiles, comunicaciones seguras, detección de amenazas. Por eso lo tenían en la mira. Logan sugirió que alguien que prioriza la protección sobre la agresión se daría cuenta si las capacidades ofensivas se veían comprometidas. Su colaboración profesional se convirtió en una auténtica asociación. Logan respetaba la brillantez analítica de Rachel y pensamiento estratégico. Mientras ella llegó a valorar su experiencia y comprensión instintiva de la motivación humana, donde ella veía soluciones tecnológicas, él anticipó las vulnerabilidades humanas. Juntos construyeron una imagen más completa de la conspiración de la que cualquiera de los dos podría haber hecho por sí solo. El rastro de evidencia condujo a una conclusión inquietante. La tecnología de Atlas había sido modificada para crear una vulnerabilidad de puerta trasera en los sistemas de defensa estadounidenses, lo que potencialmente permitía un acceso remoto hostil a infraestructura crítica. La conspiración se extendía más allá del simple lucro al ámbito de las amenazas a la seguridad nacional. Más preocupante personalmente para Rachel era la creciente evidencia de que su padre descubrió este complot poco antes de su muerte. El tiempo coincide, dijo Logan, al examinar la cronología que habían construido. Su padre comenzó a acceder a directorios de servidores inusuales 2 semanas antes de su muerte. Al día siguiente, se realizó una llamada cifrada a mi exoficial al mando. ¿Por qué no iba directamente a las autoridades?, preguntó Rachel. Porque no sabía en quién confiar, explicó Logan. Si la conspiración alcanzaba suficiente poder, los canales oficiales podrían verse comprometidos. Un equipo de operaciones encubiertas acostumbrado a operar fuera de los parámetros normales era su opción más segura. Mientras trabajaban para documentar la conspiración sin alertar a Blackwood, Logan y Rachel navegaron su relación personal en evolución. Habiendo vivido tras fachadas durante tanto tiempo, ella como la intocable reina de hielo, él como el conserje invisible. Ambos lucharon con genuina vulnerabilidad. Pequeños momentos revelaron su cambiante dinámica. Logan respondía instintivamente a las amenazas con una postura protectora a la que Rachel ya no se resistía. Rachel, inconscientemente, buscaba la presencia tranquilizadora de Logan en momentos de duda. El punto de inflexión llegó cuando Rachel descubrió el servidor personal oculto de su padre que contenía sus notas finales de investigación. Entre ellas había imágenes de vigilancia de Logan de años atrás con uniforme militar recibiendo altos honores en una ceremonia clasificada. El archivo adjunto lo identificaba como el comandante Hayes de la unidad Sable Fénix, a quien se le atribuye la prevención de múltiples ataques terroristas en suelo estadounidense. La pantalla mostraba a un Logan diferente, más joven, de pie en posición de firmes mientras un oficial militar de alto rango le colocaba metales en el pecho. Su rostro mostraba la misma expresión controlada, pero sus ojos no conservaban ninguna de las sombras que ahora los atormentaban. Más impactante fue un mensaje personal de su padre grabado días antes de su muerte. Si estás viendo esto, no logré exponer a los traidores de Atlas. No confíes en nadie de la Junta. He solicitado asistencia de extracción a un antiguo contacto militar. Si el comandante Hayes te contacta, él es el único. En alguien en quien puedes confiar completamente. El rostro de su padre en la pantalla estaba tenso por la preocupación. Su habitual confianza se reemplazó por una preocupación urgente. Creo que han comprometido nuestros contratos de defensa. Rachel, si estoy en lo cierto, vendrán por ti. Hayes entiende a que nos enfrentamos. Ha visto a estas personas antes. Rachel confrontó a Logan con esta información, exigiéndole la verdad completa sobre su presencia en su vida. Logan finalmente reveló que su padre no solo estaba al tanto de su misión. Solicitó específicamente a Logan por su nombre basándose en su interacción clasificada previa años antes. Lo que no compartió fue su propia motivación personal. Que cuando era un joven soldado luchando contra la falta de vivienda después de un despliegue difícil, una adolescente Rachel le había dado pan una vez cuando se moría de hambre.
Un pequeño acto de bondad que le había salvado la vida en más de un sentido. Este momento de conexión humana lo había acompañado durante sus misiones más oscuras, un recordatorio de lo que luchaba por proteger. Yo era Sable Fénix, reconoció Logan. La admisión fue claramente difícil para él. Una unidad de operaciones especiales clasificada encargada de abordar las amenazas que no se pudo manejar a través de los canales oficiales. Tu padre trabajó con nosotros una vez indirectamente. Nos ayudó a rastrear tecnología que había sido robada por un grupo terrorista. Y preguntó específicamente por ti. Rachel dijo que aún procesa esta revelación. Helm lo confirmó. Logan dijo que, de todos modos, me habría ofrecido. Atlas ya estaba en nuestra lista de vigilancia. Demasiadas coincidencias. Demasiados fallos de seguridad que no deberían haber ocurrido con tus sistemas. Mientras Logan terminaba su explicación, llegó una alerta urgente. Blackwood había programado una reunión de emergencia de la junta directiva para el día siguiente para presentar pruebas del compromiso del liderazgo y votar sobre la destitución de Rachel como directora ejecutiva. Se dieron cuenta de que estaba haciendo su movimiento para tomar el control antes de que pudieran exponer la conspiración. Está acelerando su cronograma, dijo Logan mientras estudiaba la notificación de la reunión. Algo lo asustó. Probablemente se dio cuenta de que hemos estado accediendo a los servidores seguros. ¿Cuál es nuestra jugada? Rachel preguntó, ya cambiando al pensamiento estratégico. Con el tiempo agotándose, Rachel tomó una decisión que sorprendió a Logan. En lugar de seguir reuniendo pruebas de forma remota, propuso que regresaran a Atlas abiertamente. Ella, como directora ejecutiva, luchaba por su empresa. Él finalmente asumió su verdadera experiencia como su asesor de seguridad. No más escondites, le dijo. Llevamos la lucha hasta ellos. Esa noche, mientras se preparaban para el enfrentamiento que se avecinaba, las cautelosas barreras que los separaban finalmente se disolvieron por completo. Su conexión física ahora soportaba el peso de una genuina inversión emocional, cada uno reconociendo algo esencial en el otro. Un acero a juego bajo sus diferentes apariencias. Pase lo que pase mañana, dijo Rachel mientras yacían juntos en la oscuridad. Esto dejó de ser solo un contrato hace mucho tiempo. Los dedos de Logan se entrelazaron con los de ella. Su habitual reserva dio paso a una tranquila certeza. Para mí nunca fue solo un contrato. La sala de juntas de Atlas se quedó en silencio cuando Rachel entró con Logan a su lado. Ya no vestía ropa de conserje, sino un traje a medida que no disimulaba su porte militar. La sorpresa momentánea de Blackwood se transformó rápidamente en una calculada amabilidad. Rachel, solo estábamos discutiendo algunos asuntos de seguridad y veo que has traído a tu esposo. Mi jefe de seguridad personal, Rachel corrigió con suavidad. Dados los recientes acontecimientos, la Junta no debería oponerse a una protección adicional. La reunión comenzó con Blackwood presentando pruebas de que Rachel había estado compartiendo información clasificada con terceros. Comunicaciones manipuladas diseñadas para incriminarla. Mientras los miembros de la Junta murmuraban con preocupación, Rachel mantuvo una compostura perfecta que le permitió a Blackwood construir su caso ante el sistema, desmantelándolo automáticamente. El ambiente de la sala de juntas se volvió tenso cuando Blackwood mostró correos electrónicos inventados que supuestamente mostraban a Rachel ofreciendo tecnología clasificada a compradores extranjeros. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas preocupadas, mientras que otros observaban con expresiones que sugerían que ya sabían lo que venía. Estas son acusaciones serias, dijo Marcus Rachel cuando terminó. Su voz se mantuvo firme a pesar de lo que estaba en juego si eran ciertas. Afortunadamente, tenemos evidencia de una narrativa diferente. Presentó pruebas contrarias sobre las cuentas en el extranjero de Blackwood y el momento sospechoso de las fallas del prototipo. Cuando Blackwood intentó descartarlas como coincidencias, Logan dio un paso al frente para mostrar comunicaciones interceptadas entre Blackwood y conocidos traficantes de armas. La sala de juntas estalló en acusaciones y negaciones.
Esto es absurdo. Blackwood bramó, aunque su confianza estaba visiblemente quebrantada. Estás tratando de desviar la atención de tu propia traición acusándome. El amigo más antiguo de tu padre. Mi padre, Rachel, respondió con una calma mortal. Comenzó a investigarte semanas antes de su muerte. Tenemos sus registros. En el caos resultante, Blackwood activó un protocolo de seguridad en todo el edificio, aparentemente, para una posible filtración de datos, para bloquear las instalaciones con su leal equipo de seguridad al mando. Cuando se activaron las luces de emergencia, Logan reconoció al instante la táctica. Está aislando el edificio. Esto no es contención. Es preparación para la eliminación de testigos. Las luces rojas de advertencia parpadearon en todo el complejo Atlas mientras las puertas de seguridad se sellaban automáticamente, atrapando a los empleados en secciones separadas del edificio. Por el sistema de megafonía, la voz de Blackwood anunció una brecha de seguridad crítica que requería procedimientos de cierre inmediato mientras los equipos de seguridad leales a él se movían para asegurar áreas clave. Lo que siguió fue una batalla cuidadosamente orquestada en todo el complejo Atlas. Logan se coordinó con personal de seguridad de confianza mientras Rachel usaba sus códigos de anulación para mantener el acceso al sistema. Blackwood reveló la crueldad bajo su fachada avuncular. Transmitió evidencia que implicaba la muerte de Rachel y su padre mientras desplegaba equipos tácticos para eliminarlos a ella y a Logan. El enfrentamiento obligó a ambos protagonistas a aceptar plenamente su verdadero yo. Rachel abandonó su cuidadosa moderación corporativa y utilizó su profundo conocimiento de los sistemas Atlas para superar en maniobras al equipo de Blackwood. Logan desató por completo su experiencia militar protegiendo. Rachel, mientras neutralizaba sistemáticamente las amenazas con precisión en lugar de fuerza excesiva, a través de túneles de mantenimiento y corredores seguros, se abrieron paso hacia el núcleo del servidor, el corazón de Atlas, donde se almacenaba la evidencia más condenatoria. El conocimiento técnico de Rachel, combinado con la experiencia táctica de Logan, los convirtió en un equipo formidable que anticipaba los movimientos del otro con creciente sincronía. El clímax ocurrió en el cuerpo de servidores de Atlas, donde Blackwood planeaba destruir evidencia mientras subía el programa de puerta trasera a clientes de defensa. Rachel y Logan llegaron justo cuando él iniciaba la secuencia que condujo a una confrontación final donde Blackwood reveló el alcance total de su traición, incluido su papel directo en el asesinato de su padre. Yo era débil como tú, se burló Blackwood a Rachel mientras sus dedos volaban por el teclado iniciando la secuencia de purga del servidor. Brillante con la tecnología, pero ingenuo sobre el poder. En realidad, creía que Atlas debería priorizar la protección sobre las ganancias. Para eso se fundó Atlas. Rachel respondió intentando acceder a los controles de anulación. Eso es lo que creía tu padre. Blackwood se burló. Pero hay más dinero en vender a ambos lados que en simplemente defendiendo. A uno. Mientras Blackwood sacaba un arma, Logan se movía con la velocidad de su entrenamiento en fuerzas especiales, colocándose entre Rachel y el peligro. El forcejeo resultante dejó a Logan gravemente herido y a Blackwood muerto, pero no antes de que activara la secuencia de autodestrucción del servidor que destruiría toda evidencia de la conspiración. La sangre se extendía por su camisa desde una herida de bala hasta su hombro. Logan instó a Rachel hacia la salida. Tenemos que irnos. Este lugar está preparado para explotar. Con la instalación evacuándose y los sistemas fallando, Rachel tuvo que tomar una decisión imposible: escapar con Logan para conseguirle atención médica o quedarse para anular la secuencia de destrucción y preservar la evidencia necesaria para limpiar su nombre y exponer la conspiración mayor. Logan, a pesar de su lesión, insistió en que ella guardara la evidencia. Algunas cosas valen la pena el sacrificio. También algunas personas, respondió Rachel, moviendo los dedos por la terminal intentando detener el proceso de borrado mientras ayudaba a Logan a salir. En el momento de crisis, Rachel encontró una tercera opción:
usar su brillantez técnica para transferir datos esenciales a servidores externos seguros mientras ayudaba a Logan a escapar de las instalaciones del servidor que colapsaban. La explosión destruyó gran parte de la evidencia física, pero no antes de que Rachel hubiera capturado suficiente para exponer la conspiración. Mientras los servicios de emergencia aseguraban el campus Atlas, Rachel, acompañado por Logan durante una cirugía de emergencia, los muros cuidadosamente construidos alrededor de su corazón finalmente se desmantelaron por completo. Cuando recuperó la conciencia, su mirada compartida comunicó lo que ninguno de los dos estaba listo para expresar: que su acuerdo se había convertido en algo que ninguno esperaba encontrar. 6 meses después, Atlas Defense Technologies había experimentado una transformación radical. Con la conspiración de Blackwood expuesta, Rachel había reestructurado la empresa con transparencia, ya que su valor fundamental eran los contratos militares, pero con una mayor supervisión y directrices éticas que su padre habría aprobado. La sede de Atlas había sido reconstruida, sus protocolos de seguridad completamente revisados bajo un nuevo liderazgo. Donde antes el secreto había sido primordial, ahora la rendición de cuentas prevalecía. Múltiples niveles de supervisión garantizaban que ninguna persona pudiera comprometer sistemas críticos. Logan, su verdadero pasado, ahora era un asunto clasificado en el Departamento de Defensa. Había asumido un papel legítimo como director de seguridad de Atlas. Su experiencia ya no se ocultaba bajo un uniforme de conserje. Su matrimonio, que alguna vez fue un acuerdo comercial, se había convertido en una auténtica sociedad, celebrada con una pequeña ceremonia privada que reemplazó oficialmente su transacción judicial. En la dedicación del nuevo ala de investigación Joseph Donovan Memorial, Rachel pronunció un discurso en honor al legado de innovación e integridad de su padre. Desde el público, Logan observó con silencioso orgullo cómo anunciaba la iniciativa Sable Fénix, un protocolo de seguridad que garantiza que ningún sistema de armas pueda desplegarse sin autenticación multinivel, previniendo el tipo de explotación clandestina que intentó Blackwood. Mi padre creía en construir escudos, no espadas, dijo Rachel a los dignatarios y empleados reunidos. La iniciativa Sable Fénix garantiza que Atlas Technologies siempre protegerá a quienes debe servir, nunca se comprometerá, nunca se volverá contra los inocentes. El nombre tenía un significado especial para ambos. Honraba a la antigua unidad de Logan y transformaba su legado del secretismo a la protección. Cuando un periodista le preguntó sobre el inusual nombre, Rachel simplemente respondió: representa resurgir de las cenizas con más fuerza que antes. Algo que Atlas y yo hemos experimentado personalmente. En su vida privada, ambos continuaron sanando heridas del pasado. Logan compartió gradualmente los detalles clasificados de sus misiones anteriores, incluyendo la verdad sobre su primer encuentro con Rachel, años antes. Cómo, siendo un joven soldado que luchaba contra el TEPT y la falta de vivienda, una adolescente Rachel le había dado pan afuera del edificio de su padre. Un acto de bondad que literalmente le había salvado la vida durante su momento más oscuro. Lo que ella vio como una interacción olvidable lo había transformado, dándole un propósito cuando no tenía ninguno. Rachel, a su vez, aprendió a confiar no solo en Logan, sino también en su propia capacidad de conexión más allá del aislamiento controlado que una vez mantuvo. Ni siquiera lo recuerdo. Rachel admitió cuando Logan finalmente compartió esta historia. Había un hombre afuera del edificio de papá. Le di la mitad de mi almuerzo. Dijiste que todos merecen comer. Logan recordó con perfecta claridad. No había comido en 3 días. Estaba considerando terminar con todo esa noche. Ese pequeño momento de humanidad importó más de lo que podrías imaginar. Su relación evolucionó hacia un equilibrio de fortalezas. Su brillantez estratégica complementaba su pericia táctica, su presencia firme, cimentando su intensa concentración. Ninguno intentó cambiar la naturaleza esencial del otro. En cambio, crearon un espacio donde ambos podían ser plenamente ellos mismos sin pretensiones. La escena final los mostró en su nuevo hogar a las afueras de Austin,
revisando los protocolos de seguridad para una próxima visita gubernamental a Atlas. El trabajo se transformó naturalmente en una conexión personal al pasar de socios profesionales a íntimos. Las barreras entre sus diversos roles finalmente se disolvieron. Cuando Logan confesó que sus parámetros iniciales de misión nunca incluyeron enamorarse de su objetivo, Rachel sonrió con la calidez que pocos ven. Las mejores operaciones siempre implican variables inesperadas, le dijo, haciéndose eco de sus propias palabras de sus sesiones de entrenamiento. Por eso planeamos todo y nos adaptamos a la realidad. Mientras estaban juntos, contemplando el paisaje de Texas, las alertas de seguridad de Logan sonaron con una posible nueva amenaza para la tecnología de Atlas. Un patrón familiar que sugería que los socios internacionales de Blackwood no habían abandonado sus objetivos. En lugar de preocuparse, ambos respondieron con la preparación enfocada de quienes habían encontrado a sus contrapartes perfectas tanto en la paz como en la batalla. ¿Listo para otra misión, comandante?, preguntó Rachel, ya moviéndose hacia su portátil seguro. La sonrisa de Logan contenía toda la certeza que le faltaba a su vida anterior contigo.